Esta es una cátedra. Usted sabe que toda la palabra de Jesús, toda la Biblia en sí, son cátedras del Padre. Son clases que necesitan que nosotros le pongamos el oído, que agudicemos nuestros oídos, que se nos abra paso y perfore nuestro entendimiento y darle cabida al corazón. Cada enseñanza de Jesús son cátedras poderosas, pero hay una cátedra poderosa también en el libro de Génesis. Hay una cátedra de un personaje o de varios personajes que tenemos que retomarlas de la historia y sacarlas de la Biblia, extraerlas de la Biblia y aplicarlas y ponerlas en el contexto actual, porque no son simples historias. La cátedra que le dio José a sus hermanos acerca del perdón, en Génesis 37 lo vendieron a José por envidia, porque Dios había puesto algo maravilloso y lindo en José. Era el amado del papá. Le había dado una túnica, puesto una túnica de colores linda. José era el chininini del papá, era el secaleche del papá, decimos en nuestro país, El Salvador, el último hijo. Y Jacob amaba a José y eso creó envidia en sus hermanos. Alabado sea el Señor. Y lo vendieron. Fingieron una muerte para llevarle al padre la noticia. Mataron un cabrito, sacrificaron a un cabrito tierno, lo empaparon, la sangre le empaparon sus vestiduras, sus túnicas lindas. Usted se imagina después aquella túnica de colores, amén, la convirtieron en una túnica ahora ensangrentada, pero pusieron la sangre de un corderito tierno, porque sabían que el pastor al que le iban a llevar la prueba no era cualquier pastor. Jacob había sido el ex impostor. Él sabía cómo fingir, él sabía cómo aparentar, aleluya. Y los hermanos sabían eso, no le podían llevar, no sacrificaron un animal más viejo, no sacrificaron otra clase, porque si sacrifican un cordero, dice que la sangre del cordero es más espesa y la sangre del cabrito es más fina y tiene diferentes olores. Y ellos le llevaron a Jacob, porque sabían que Jacob era experimentado, era un pastor experimentado. Ellos habían visto cómo Jacob, imagino cómo lo trataba y cómo sabía el asunto. Pero Jacob, de tanto dolor, dice que olió la vestidura, porque la fachada que le traían, la apariencia, era creíble ante los ojos de Jacob. Y lloró amargamente Jacob, porque su hijo había sido, dijo, quizás alguna fiera lo mató, porque aquí está la prueba, porque era la sangre de un animal. No se cortó una vena uno de ellos, o bien se hizo una herida de uno de ellos y rociarle la sangre, porque Jacob no iba a creer que había sido una fiera. Inmediatamente Jacob hubiese podido percibir, hubiese dicho, ustedes lo mataron, alguno de ustedes lo mató, o algún hombre lo mató, lo asesinó. Entonces vinieron ellos, le pusieron la fachada del cordero, del cabrito, y quisieron aparentar, quisieron empañar la unción, quisieron empañar la gracia, quisieron empañar el amor que Dios había depositado, la unción que Dios había depositado en José, y ante los ojos de su padre quisieron matar el ministerio, quisieron aniquilar, aleluya, aquel gran hombre que en el futuro iba a ser uno de los pioneros, iba a ser un pilar, iba a ser un estandarte para la familia, para la descendencia de Jacob. Un hombre llamado José, un joven vendido en una edad, en su juventud, en la preciosa juventud. A José le tocó vivir una juventud terrible, pero llegó a un país y la gracia de Dios no se apartó de él. Pero uno de los puntos que quisiera recalcar siempre, y una de las cátedras poderosas que necesitamos aplicar nosotros en estos últimos tiempos, en nuestros días, en nuestra vida, en nuestra familia, es el perdón. El perdón, que es la llave que abre el candado de esa puerta donde has albergado tu odio y tu rencor por años. Esa apariencia que ahora tienes de piedad,
eso que te hace fingir que eres feliz, pero en el fondo sabes que tienes la lepra del perdón, que no te está dejando tranquilo. Sabes que cuando llegas a tu soledad, a tu intimidad, te das cuenta de que hay algo, que hay un tren ahí, hay un tren que está descarrilado, o hay un tren que se ha encallado ahí en esa estación de tu corazón, y que no te deja respirar, no te deja vivir. José nos dio una cátedra en el libro de Génesis, pero hay otra cátedra más poderosa que nos da el Señor Jesús. Después de haber sido vendido y contado su precio por 30 monedas de plata, a José lo vendieron por 20 monedas de plata. Redujeron el valor de José, la unción y la intimidad que José tenía con el Señor, la redujeron a 20 monedas de plata, que era el precio de un esclavo en ese tiempo. Por Jesús pagaron 10 monedas más. Pero también, amén, la avaricia, la envidia de los fariseos, de los escribas. Cuando Judas llegó a proponerle la venta, inmediatamente ellos quisieron quitarle el brillo de la unción a Jesús. Aleluya. Quisieron reducir el ministerio de Jesús, la gracia de Jesús, lo hermoso que tenía en su rostro Jesús, y lo redujeron a un simple precio de esclavo, 30 monedas de plata. Eso es lamentable. Pero viene la cátedra de Jesús. Después de haber sido oprimido, después de haber sido tratado, alabado sea el Señor, como ese cordero perforado que le hicieron de todo lo cuanto ellos quisieron, lo exhibieron, lo avergonzaron a Jesús. Aleluya. La cátedra poderosa, que es como un trébol de amor. Ahora le vamos a llamar un trébol, como una pieza que llega, que tú esperas que cuando odias, te esperas que te recompensen, te den también a cambio el odio. Que cuando tú aborreces, también sabes que te va a llegar también, y te va a llegar la misma respuesta. Cuando tú maldices, también te puede llegar lo mismo. Pero aquí esto viene que no tiene lógica. Por eso es una cátedra, porque no se le puede dar sentido. No le puedo buscar explicación filosófica, psicológica. No le puedo buscar ninguna explicación racional a lo que el Señor hizo después de que lo aborrecieron, después que hicieron tantas cosas en Él, que está crucificado en una cruz, exhibido, aleluya, como la escoria, exhibido como el menosprecio, como lo despreciado, como lo más vil en esa cruz. Jesús no podía señalar a sus opresores, ni podía patear a sus opresores, porque estaba sujeto a unos clavos, sus pies sujetos a un madero a través de unos clavos. Sus manos no podían moverse para quejarse del dolor, ni señalar, ni pedir, ni decir nada, ni hacer ninguna señal, porque le habían aprisionado sus manos con esos clavos. Le habían perforado su costado. Él no podía ni moverse ya. Aleluya. Pero Dios pudo haber mandado una legión de ángeles cuando lo llegaron a apresar. Cuando Pedro le cortó la oreja a uno de los soldados llamado Malco, el Señor le dijo a Pedro: envaina tu espada, porque esto no es con arma. Este sacrificio, esta redención no es con armas, no es con ninguna arma humana, no es con ninguna inteligencia humana. Yo hubiese rogado al Padre, ya, si yo quisiera, los extermino aquí a todos, y me hubiese enviado una legión de ángeles. Pero el Señor nos dio la cátedra, nos dio una de las mejores enseñanzas que la humanidad puede recibir. El mejor filósofo, el mejor psicólogo, el mejor doctor en la ley, aleluya, no tiene la capacidad de poder hacer lo que hizo el Maestro. Y por eso tenemos que hacer nuestra esta palabra, y tenemos que seguirla, tenemos que seguir transmitiendo, tenemos que seguir de generación en generación hablando del perdón, porque ya no puedes seguir albergando el odio en tu corazón. No puedes seguir en los altares ministrando amor y perdón cuando todavía tú tienes odio en tu corazón, todavía tienes envidia, porque las cosas no te han salido como tú deseabas. Amén. Porque miras que el otro prospera y tú sigues siempre ahí, te quedas en corto. Amén. El Señor nos da la llave poderosa. Y no podía moverse el Señor, pero sus labios todavía podían emitir palabras. Todavía tenía el pequeño aliento, el poco aliento que le quedó en sus pulmones, en su garganta, para poder emitir el sonido y decir estas palabras poderosas que cambiaron la historia. En el libro de San Lucas, capítulo
23, versículo 34. Y Jesús dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Alabado sea el Señor. Esa es una cátedra, hermano. En ningún momento de mi vida me hubiese podido esperar que el Señor me perdonara. En ningún momento de mi vida había pensado yo lo que era recibir y sentido lo que es recibir el perdón de parte del Señor, porque Él no me pagó conforme a mis iniquidades, que fácilmente lo hubiese podido hacer. Él no me avergonzó allá en el menosprecio, en el olvido. Hubiese podido hacerlo y me hubiese podrido ahí en una cárcel, o me hubiese podrido en ese desierto, en ese camino de maldad donde andaba. Pero el Señor me dio perdón, y en Lucas puedo experimentar y ver teóricamente, aparentemente, pero es una palabra ungida, amén, que cuando la practicas, cuando la haces tuya, te puede hacer pedazos. El perdón, es que el perdón es una cátedra, es una llave poderosa para abrir, amén, y dejar que tu corazón ahora ya no esté comprimido por el odio y el rencor, la violencia, esas ansias que tienes de vengarte, esas ansias que tienes de ver a tu opresor, al que te hizo el mal, de verlo también pagar. Amén. Quizás ni con la muerte, muchos no desean que se muera, muchos desean que en las prisiones, en las cárceles, para que se pudra, para que ahí la conciencia y el remordimiento lo haga pedazos. Eso están esperando. Pero el Señor nos trae perdón, aún al más vil pecador. Y por eso quiero marcar siempre, y no puedo seguir hablando, no puedo seguirte planteando más y hablando más del reino, no puedo profundizar más en las enseñanzas del Maestro, de llevarte a todo lo que el Señor tiene, a las profundidades de su palabra. No puedo hablarte del rapto, no puedo hablarte del apocalipsis, de todos los juicios que vienen a esta tierra. No puedo decirte eso sin antes detenerme y hablarte del perdón, que tenemos que perdonar. Tienes que perdonar. No es una opción, es una decisión. Hazla ahora, practica el perdón. Perdona a esos que te han hecho el mal. Perdona a esos que te tienen envidia. Perdónalos, porque no hay cosa más tremenda que encontrar gente y mirarle a sus ojos y poder ver su rostro, su ceño fruncido por el odio. Sus ojos destilan odio. Se puede ver ahí en lo cristalino, en lo profundo. Se puede ver ahí en la apariencia, en lo superficial de sus ojos, pero se puede ver lo profundo también que tienen odio en sus corazones. Pero es el tiempo de perdón, el perdón ha llegado, el perdón llegó, aleluya. No le des cabida más al odio, suelta ese odio, sácale los gusanos, deja que el Espíritu Santo quite los gusanos de tu alma, de tu corazón, todo lo que ha germinado, esa semilla, ese árbol, esas raíces de amargura que se han enredado tu corazón y no te dejan vivir en paz y en libertad. Deja que el Espíritu Santo obre. Amén. Perdona como lo hizo José. Perdona como hizo Esaú a su hermano Jacob. Perdona como hizo el Señor, y le pidió perdón al Señor por todos los que lo habían ofendido. Amén. Es una llave poderosa, es una cátedra poderosa. El Señor les bendiga. Amén. Tenemos que perdonar, porque si no, tampoco vamos a poder entrar al reino de los cielos. Porque si no perdonamos, si no amamos y decimos que amamos a Dios, que no lo vemos, y decimos cómo vamos a amar al prójimo que lo estamos viendo, cómo decimos que hemos perdonado al hermano si todavía albergamos odio, todavía no hemos sido limpios, todavía no le hemos entregado el corazón completo al Señor. Deja que el perdón fluya, deja que esos manantiales de amor, del perdón de Dios fluyan en tu corazón. Amén. El Señor les bendiga grandemente, y esto se titula Un trébol de amor. Amén. Bendito es el Señor.